Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y una vez teniendo la vida eterna, tenemos la oportunidad de estar creciendo espiritualmente. Por eso nos dice que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus estudiantes y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Así que abran por favor la palabra de Dios, la verdad, en 2 de Juan capítulo 1, versículo 12, porque es lo mismo 2 de Juan 12. Y para que esta información venga a ser metabolizada, aseguremos que estamos sin pecado. Gracias Dios Padre por el continuo privilegio que nos das de exponernos al mensaje divino. Te pedimos que lo que vayamos a observar de este mensaje venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y entonces, hemos estado viendo 2 de Juan 12. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Y eso nos llevó a estudiar la doctrina de los dones espirituales, en donde estamos en nuestra página 68. El abuso de los dones espirituales es presentado en 1 Corintios 12, 15 a 21. Hay dos abusos de dones espirituales. Uno, el intento de perpetuar dones temporales del género pre-canon, o sea, antes de que se escribiera el canon de la Escritura, en la era post-canon. Muchas veces las personas han tratado de perpetuar en el periodo post-canon, o sea, una vez que toda la Escritura ha sido escrita y registrada, algún don espiritual temporal como sanación, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, etc. Pero ese es el continuo abuso. Y ese continuo abuso lleva a la absoluta confusión. Y esa absoluta confusión es lo que se ve en el cristianismo, en aquellos que están fuera de el programa, inhalando y exhalando el punto de vista divino. Entonces, existen una serie de dones, ¿ok? Y hay aquellos con dones ocultos, y hay algunos con dones espectaculares. Aquellos con dones ocultos van a ser tan espirituales como los que tienen dones espectaculares. Tú no eres más espiritual porque no tienes un don espiritual o porque tienes un don espiritual. Un evangelista, especialmente, uno bien conocido, tiene un don espiritual espectacular y a menudo piensa que es profundamente espiritual y mucho más grande que otros. Pero esto no es siempre cierto. Lo mismo sucede con un pastor maestro. Aquí el don espiritual es un regalo divino para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Y en el exhale viene a saborearse ese don espiritual, porque es un apetito extraordinario para estar funcionando en el don de dar, en el don de ayudar, en el don de comunicar. Así que las únicas diferencias entre creyentes están determinadas por
su don espiritual. Y los dones espirituales no tienen nada que ver con las inferioridades o superioridades naturales que son asignadas a la raza, a la vida social, a la vida empresarial, etc. Y por eso, en 1 Corintios 12, 16 dice, y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No es así. Y por eso deja de ser parte del cuerpo. No es así. O sea que nosotros no debemos de comparar nuestro don espiritual con el don espiritual de otra persona. El don espiritual viene a ser una expresión del crecimiento espiritual de cada persona. El comunicador tiene un don espiritual que él lo que quiere es estar organizando su comunicación para llevarla a cabo. La persona que tiene el don de dar está dando y tomando la oportunidad cada vez que puede, sin mérito alguno. Los dones espirituales no determinan el estado de santificación experiencial. La santificación experiencial tiene que ver con la plenitud del Espíritu. Y el don espiritual que una persona tiene no está determinado por su don espiritual. La santificación espiritual o la vida espiritual tiene dos conceptos, absoluto y relativo. El concepto absoluto es siendo lleno del Espíritu, o la vida en la esfera divina de poder, en lugar de siendo carnal en cósmico 1 o cósmico 2. El concepto relativo es la etapa de nuestro crecimiento espiritual. Es algo que debemos estar recordando. Estamos vivos para un propósito y un propósito nada más, para crecer y crecer y crecer. Por eso está el mandato, crezcan, crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y crezcan en gracia es en todo lo que está disponible, la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. La vida espiritual superior resulta de residencia constante en la dinasfera divina, bajo el poder habilitador del Espíritu. No tenemos mérito alguno y queremos salir de aquí con máximo crecimiento espiritual y tenemos que continuamente recordar esto cada 24 horas para estar inhalando el punto de vista divino y exhalándolo. Y en esa forma vamos a estar en la dinámica para la cual continuamos vivos. En otras palabras, si todos tuvieran dones de comunicación, o sea, ningún don es superior al otro, y cada uno tiene un lugar como el ojo, el brazo, la pierna, un lugar en el programa divino. La vida espiritual entonces resulta de la residencia constante dentro de la esfera divina de poder. Y por eso repetimos 1 Corintios 12, 17, para no comparar un don con el otro, el ojo con el oído. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En otras palabras, si todos tuvieran dones de comunicación, los creyentes no podrían escuchar y aprender doctrina. Es un programa perfecto. Por lo tanto, la familia real de Dios está funcionando para funcionar con su don espiritual.
y dándonos cuenta que cada don espiritual fue diseñado por la tercera persona de la Trinidad. ¿Okay? 1 Corintios 12, 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo, o sea, la distribución de dones espirituales, el cuerpo de Cristo. Cada uno de ellos según le agradó. El don que tenemos es un don que le agradó al Espíritu Santo. Y no tenemos que estar comparando un don con el otro, sino gozando el don que tenemos. Los dones espirituales entonces son distribuidos de acuerdo con la soberanía de Dios, no de acuerdo con el mérito de algún creyente en particular. No hay excusa para un complejo de superioridad porque tienes un don espiritual ostentoso o espectacular. De hecho, un don espiritual espectacular no indica de ninguna manera un estatus espiritual superior. El estatus espiritual superior está determinado por el crecimiento espiritual. Por eso, cada 24 horas, lo más importante de esas 24 horas es el inhalar y el exhalar el punto de vista divino en cada lugar, en cada situación. O sea que cada persona es responsable de su propio crecimiento espiritual. Y no hay excusa entonces para un complejo de inferioridad porque tenemos un don espiritual oculto. De hecho, un don espiritual oculto, como el don de ayudas, el don de misericordia, no indica un estado espiritual superior. Es un deseo extraordinario para estar funcionando en él. El don de ayudas, el don de dar, el don de comunicar. No hay excusa para un complejo de inferioridad porque tienes un don espiritual oculto que no es espectacular. De hecho, un don espiritual oculto, como el de ayudas, el de misericordia, no indica un estado espiritual inferior. Cualquier don espiritual que tengamos es un asunto de la soberanía de Dios. Por lo tanto, no podemos quejarnos de nuestro don espiritual. Es la voluntad de Dios lo que vino a establecer nuestro don espiritual, no la nuestra. Y nosotros no ganamos el don espiritual que tenemos. No lo merecemos, ni trabajamos por él. Es estrictamente la función de la soberanía de Dios. Y a través del crecimiento espiritual lo vamos a ir identificando en nuestro proceso de nuestras expresiones. Ahora, el principio de los dones espirituales. Todos los dones espirituales son necesarios para la función del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, requieren fidelidad en la ejecución del plan, protocolo de Dios para su función apropiada. Y esa fidelidad está determinada por el estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Entonces, los dones espirituales, sin embargo, no tienen que ser reconocidos o identificados, ya que funcionan de forma automática bajo el crecimiento espiritual. Y cada persona lo va a ir identificando por el deseo que tiene. Todos los dones espirituales
funcionan en máxima eficacia bajo la adultez espiritual. Por eso la importancia de los imperativos: crezcan, presente, activo, imperativo. Cada 24 horas podemos crecer otro poquito, y otro poquito, y otro poquito. Y entre más crecemos espiritualmente, más vamos a saborear nuestro don espiritual y más vamos a crecer espiritualmente y funcionar en ese amor-virtud, amor personal por Dios, que va a ir creciendo, y el amor impersonal por el género humano. Todos los dones espirituales entonces funcionan en máxima eficacia bajo la adultez espiritual, comenzando con la autoestima espiritual. La autoestima espiritual es funcionando en la plenitud del Espíritu, no buscando la aprobación de Dios o buscando la aprobación personal o la aprobación de otros, sino es la autoestima espiritual orientándonos a que somos hijos, hijas, herederos, herederas, embajadores, embajadoras. Ahí viene la autoestima. La autoestima espiritual es el producto de la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios que tengamos metabolizada en nuestro marco de referencia, centro de memoria, porque nosotros somos lo que pensamos. Y todo esto, en lo que se refiere a la adultez espiritual, sin importar el crecimiento espiritual, ningún don espiritual puede funcionar aparte de la llenura del Espíritu Santo. Es el mandato: sean llenos del Espíritu. Por lo tanto, tenemos los siguientes mandatos. Efesios 5:18. Dejen de estar intoxicados con vino, por medio del cual hay abandono, un estilo de vida de autoabsorción, pero sigan estando llenos del Espíritu. Gálatas 5:16. Por lo tanto, yo, Pablo, les ordeno, sigan caminando, o sea, tengan un estilo de vida por medio del Espíritu. Y ese estilo de vida es en la plenitud del Espíritu. Y en esa condición, ustedes no satisfacerán los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza de pecado. Y todo esto lo vimos en nuestra sesión anterior, pero cuando escuchamos una sinfonía tan extraordinaria, por eso la estamos escuchando de nuevo, para que ésta sea metabolizada según algunos puntos. Hay dos categorías de arrogancia relacionadas con los dones espirituales: el complejo de superioridad por la posesión de un don espectacular, el complejo de inferioridad debido a la posesión de un don espiritual oculto, donde ayudas. Dado que el Espíritu Santo asignó estos dones espirituales en la salvación, en el instante de la salvación, no hay lugar para un mérito humano o para ganar alguna grandeza o arrogancia a consecuencia de nuestro don espiritual. Bajo los bienes de computadora, cada creyente tiene privilegio y oportunidad igual para la ejecución del plan protocolo de Dios. Un sistema perfecto. Y la distribución de sus bendiciones en fideicomiso, o sea, distribuciones depositadas. ¿Cuánto de las bendiciones en fideicomiso nosotros vamos a apropiarnos? ¿De cuánto? Va a estar determinado por nuestras decisiones, porque las decisiones que nosotros tomamos determinan la vida que nosotros vivimos. Y la decisión más importante del día, cuando estamos fuera de comunión, es el marcar el 1:9, primera de Juan 1:9. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer, y entonces
regresamos al combate para estar funcionando con la logística divina. Y entre más punto de vista divino tengamos metabolizado, más logística tendremos para funcionar en medio del combate. Porque va a haber una serie de circunstancias producidas por Dios o permitidas por Dios para que nosotros utilicemos la logística divina. Y la logística divina requiere la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios metabolizada para ser aplicada. Entonces, 1 Corintios 12, 19, de hecho, si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Por eso el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene su propio don espiritual en un diseño perfecto. Y nunca debemos de comparar un don espiritual con el otro. No podemos comparar el don de ayudas con el don de comunicación, porque uno es más espectacular que el otro. Lo importante es funcionar con nuestro don, sin comparar nuestro don con ningún don de otra persona. 1 Corintios 12, 20. Sin embargo, hay muchos miembros, o sea, muchos dones espirituales, pero hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, sin considerar algún don espiritual. En particular, cada creyente es familia real de Dios, con privilegio y oportunidad iguales bajo su cartera de bienes invisibles. Somos multimillonarios. ¿Cuánto de la riqueza que está depositada nos vamos a apropiar? Y una vez que nos apropiamos, que es cuando ya viene a estar metabolizada, la aplicamos, va a continuar estando determinada por nuestro libre albedrío. Entonces, 1 Corintios 12, 21, y el ojo, para ver las diferentes partes del cuerpo, y el ojo, o sea, un creyente con un don espiritual sensacional, no puede decir a su hermana mano. Es femenino porque está utilizando la palabra hermana. O sea, un creyente con un don espiritual invisible, no obvio. No le puede decir, yo no tengo necesidad de ti. O de otra forma, la cabeza, que es su majestad Jesucristo, le diría al pie, no tengo necesidad de ti, lo cual es imposible, porque somos un cuerpo, para no comparar nuestro don con el don de la otra persona, ni tratar de impresionarlo con nuestro don particular. El versículo 21 toma el caso del hermano ojo con un don espiritual visible, como apostolado, profecía o milagros, y el hermano la hermana mano, el hermano mano, que tiene algún don espiritual invisible o menos sensacional que el don espiritual de liderazgo administrativo. Aquí lo importante es que somos responsables para desarrollar nuestro propio don espiritual sin buscar la aprobación o la comparación. El versículo 21 entonces toma el caso del hermano ojo, en donde nos presenta que no debe de compararse con el hermano o la hermana mano. Un creyente con un don espiritual invisible no le dice a otro don,
no te necesito. O la cabeza no le va a decir a los pies, un creyente utilizando su don espiritual, yo no te necesito. Esto es importantísimo, porque vamos a tener la tendencia de comparar los dones espirituales. En otras palabras, ningún pastor es una isla para sí mismo. Ningún pastor puede funcionar eficazmente en la comunicación de la doctrina bíblica sin la función de los dones administrativos. Él requiere los dones administrativos para darle el soporte para comunicar. La cabeza se refiere a nuestro Señor Jesucristo, como en Efesios 1:22, 4:15, 5:23 y Colosenses 1:18. Cada vez que los leo quiero ponerlos en mi cartera. Pero la cartera debe estar en nuestro marco de referencia, centro de memoria. Los pies aquí se refieren a los dones invisibles o no espectaculares, dones ocultos, como los dones de servicio, de ayudas, el don de dar, el don de mostrar misericordia. Incluso Jesucristo no puede decir al más pequeño de todos los dones espirituales, yo no te necesito. No puede decirle a ninguna parte del cuerpo, yo no te necesito. Por lo tanto, cada don espiritual tiene significado en el cuerpo de Cristo. Nosotros vivimos en un tiempo de mayores y mejores dones espirituales. Vivimos en un tiempo en que los dones espirituales tienen más significado, más poder, más impacto y más influencia mundial. Pero el don espiritual no funciona a menos que el Espíritu Santo sea tu mentor. Y cada 24 horas tenemos la oportunidad de estar bajo nuestro mentor, porque cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien la hace entendible. Y cuando nosotros creemos lo que el Espíritu Santo nos ha comunicado, entonces Él hace esa fe, la hace efectiva para ser metabolizada. Y ahí está nuestra cartera, continúa creciendo. 1 Corintios entonces, 12, 22 y 25. Este pasaje enseña la importancia de los dones espirituales no visibles, o sea, los no obvios. Algunos creyentes tienen dones espirituales obvios y estos tienen su propia importancia. Y ningún don tiene más importancia que el otro. El ojo tiene su importancia, la mano tiene su importancia, el pie tiene su importancia. Somos parte de un cuerpo. A menudo, algunos reciben honor y reconocimiento. Sin embargo, son tan honorables y necesarios como los que son visibles. Dios da gran honor a los miembros de la familia real que no tienen dones espirituales espectaculares, visibles. Dios da mayor honor a aquellos creyentes con dones de apoyo oculto, estando saboreados por la persona que tiene el don y no tiene que hacer publicidad de su don. Es un placer. El que tiene el don de ayudas
Es un placer el dar. No tiene que estar anunciándolo. Aquellos miembros sometidos, que son considerados inferiores, tienen un lugar en los ojos de Dios. Y el verlos como inferiores en el plan de Dios para la comunicación es un ataque al equipo. Somos un equipo en medio del combate. Es un ataque al equipo y a la posición que alguna persona juega en el equipo. Es una opinión subjetiva basada en prejuicio, ignorancia, más que en hechos. La persona sometida al pensamiento crítico es importante para el equipo, tanto como la persona que es crítica de él. Somos un equipo y somos un cuerpo. Recuerden eso. ¿Okay? Los creyentes, los nacidos de nuevo, con dones espirituales no sensacionales, los miembros menos visibles, los miembros del cuerpo de Cristo menos visibles, recibieron con honor más abundante cuando se completó el canon de las Escrituras. Fue una inversión total. Se otorga mayor honor al creyente con dones espirituales menos sensacionales durante el periodo post-canon de la era de la Iglesia, que a los creyentes con dones espirituales sensacionales durante el periodo pre-canon. El héroe invisible es el poder más importante. El héroe invisible es el poder más importante en el cuerpo de Cristo. Así como las partes invisibles del cuerpo humano, como el cerebro, el corazón, los pulmones y los riñones, son las partes más importantes del cuerpo humano. O sea que no porque no seas visible en tu don espiritual, eres menos importante. Aunque va a haber la tendencia a pensar que uno que tiene un don espectacular tiene un don superior. Todos los dones tienen su lugar perfecto y particular. El poder de los dones ocultos o invisibles de ayudas y administración no puede ser sobrevalorado. Estos dones, con su poder intrínseco, hacen posible que la palabra de Dios sea enseñada y enviada por todo el mundo. Y puede ser que nadie se dé cuenta de alguien que está participando en la administración de un comunicador, y sin embargo ese don particular de esa persona que organiza las páginas o cambia la tinta, ¿okay?, es un factor necesario para que las escrituras vengan a ser registradas y sean comunicadas. Y por lo tanto, su apetito para estar ordenando el programa no es inferior al del comunicador. Entonces, el poder de los dones espirituales, de ayudas y administración, no puede ser sobrevalorado. Estos dones, con su poder intrínseco, hacen posible que la palabra de Dios sea enseñada y enviada por todo el mundo. Tú nunca deberías tener que conducir a las personas a la vida espiritual. Es un apetito que sucede con la plenitud del Espíritu. Por eso está el mandato.
sean llenos del Espíritu, y si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis macetes. Se los dijo a unos judíos que habían creído. Entonces tú nunca deberías tener que conducir a las personas a la vida espiritual. La palabra de Dios circulando en nuestro marco de referencia, el centro de memoria, en nuestra mente, es el mayor incentivo en la vida espiritual. Por eso no hay nada más extraordinario, más importante en cada 24 horas que exponernos a la palabra de Dios, inhalándola y exponiéndonos a la comunicación de nuestro pastor maestro. Por el cuidado de unos por otros significa la función del amor, virtud único de la era de la iglesia. Este es un amor que no está tratando de seducir a alguien, tratando de usar a otros. Es el don de ayudas, no es para ganar influencia con esa persona o para ganar su agradecimiento. Si lo agradecen o no lo agradecen, ese es su privilegio. Lo pueden hacer públicamente o privadamente. Entonces, nunca deberías de tener que conducir a ninguna persona a la vida espiritual. La palabra de Dios circulando en nuestro marco de referencia, en nuestro centro de memoria, es el mayor incentivo en la vida espiritual. El amor por Dios, que es el producto de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, y la palabra de Dios metabolizada en los 7 compartimentos del alma, es mucho más poderosa que cualquier otro incentivo en la vida. No importa dónde estemos, no importa lo que hayamos hecho o no hayamos hecho. Aquí lo importante es estar con esa condición sobrenatural. No nos damos cuenta, pero tenemos la oportunidad de funcionar en una condición sobrenatural una vez que nacimos de nuevo. Y cuando pecamos, podemos regresar a la función sobrenatural a través de citar nuestro pecado. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer, porque el tetelestai ya fue expresado, todo está consumado, todos los pecados han sido pagados. Y en el momento en que citamos nuestro pecado, el pecado es perdonado. 1 Corintios 12, 24. Ya que nuestras partes presentables, visibles, no necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. 1 Corintios 12, 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros, sin pensar que uno es superior a otro por su don espiritual particular. Recordemos que el don espiritual nos fue asignado en el momento que nacimos de nuevo, y el don espiritual que tenemos es una decisión perfecta del Espíritu Santo. Liderazgo espiritual debe tener humildad, orientación a la gracia. Y esa gran humildad debe ser relacionada con el amor-virtud, que es el amor personal por Dios y el amor impersonal por el género humano. Ningún líder espiritual es objetivo sin amor-virtud, sin humildad, sin imparcialidad. 1 Corintios 12, 26, 27.
enseña la importancia del trabajo en equipo con los dones espirituales, porque nuevamente lo hemos visto como el cuerpo de Cristo, pero somos el equipo, somos un equipo. ¿Ok? Es una forma de vernos. Entonces, 1 Corintios 12, 26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Tú eres la forma más alta de situación de equipo que jamás haya existido. No importa qué parte juegas en el equipo. 1 Corintios 12, 28 menciona al equipo antiguo en el periodo precanónico de la era de la iglesia. Nosotros somos el nuevo equipo en el periodo precanónico. Una vez que el canon de la Escritura se terminó, 1 Corintios 12, 28 a 30, enseña la perspectiva de la diversidad de dones espirituales durante el periodo precanónico de la iglesia. A ciertos hombres se les dio el don espiritual de enseñar, lo que con el tiempo estaría por escrito en el Nuevo Testamento. Este no era el mismo don espiritual que el de pastor maestro. Un don espiritual de apóstol, de profeta, de maestro. Algunos tenían la habilidad de enseñar el contenido del Nuevo Testamento antes de que éste fuera escrito. Era un hacedor de milagros, sanación, y todos eran dones espirituales temporales para el periodo precanon. Todos eran dones espirituales sensacionales, pero temporales. Lo mismo es cierto para los dones de lenguas e interpretación de lenguas. Ninguno de estos son los mayores dones espirituales del periodo poscanon de la iglesia. 1 Corintios 12, 31. Pero sigan buscando ardientemente los dones mayores, o sea, refiriéndose a el impacto invisible del periodo poscanon de la edad de la iglesia. Sin embargo, yo les muestro a ustedes, para su beneficio, un modo de vida más allá de cualquier comparación, que es nuestra vida espiritual. No importa nuestro sexo, nuestra condición social, nuestra condición económica o cualquier cosa que le demos importancia. Lo importante es que una vez que nacemos de nuevo, recibimos un don espiritual para saborear el punto de vista divino y crecer espiritualmente. 1 Corintios 12, 31, entonces, pero sigan buscando ardientemente los dones mayores. Y sin embargo, yo les muestro a ustedes, para su beneficio, un modo de vida más allá de cualquier comparación, refiriéndose a la vida espiritual que nosotros vivimos. El versículo 31 es un versículo
de transición hacia la doctrina del amor-virtud, amor personal por Dios y amor impersonal por el género humano, como la respuesta a cualquier desigualdad aparente en los dones espirituales. Debe de haber amor-virtud, producto del crecimiento espiritual, y el crecimiento espiritual viene a ser una realidad cuando, estando en la plenitud del Espíritu, nos exponemos a la palabra de Dios y esta, siendo inhalada, está para estar siendo exhalada. Los dones espirituales sensacionales y temporales del período precanon fueron los dones mayores mencionados en este contexto. Por ejemplo, apostolado, lenguas, profecía, interpretación de lenguas. Ahora, los teólogos consideran que los dones temporales espirituales son mayores, pero no lo son. No lo son. Los dones espirituales mayores son dones espirituales permanentes del período post-canon de la era de la Iglesia. Los dones espirituales sensacionales pertenecen al período pre-canon de la era de la Iglesia, entre los años 30 y 96 después de Cristo. Estos dones proveyeron el Nuevo Testamento de forma verbal antes del Nuevo Testamento, producto de los dones espirituales que tenían. Toda la verdad fue registrada para que nosotros cada 24 horas tengamos el honor y el placer de inhalar esa palabra registrada. Los dones espirituales mayores entonces pertenecen al periodo post-canon de la edad de la Iglesia. Los dones espirituales sensacionales del periodo pre-canon fueron diseñados para la comunicación del Nuevo Testamento, antes de que fuera escrito. 1 Corintios 12, 29 y 30. Enumera los dones espirituales temporales y sensacionales del periodo pre-canon de la era de la familia real, la era de la Iglesia. Ahora, el equipo espiritual de hoy no tiene dones espirituales sensacionales. Nosotros tenemos dones espirituales mayores que no tienen que ser sensacionales. Tenemos dones espirituales con más poder que los dones espirituales sensacionales. Tenemos la vida espiritual de nuestro Señor Jesucristo con un impacto invisible y dinámico para Cristo. Los dones espirituales mayores están formados por el bautismo del Espíritu Santo, la identificación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, directamente relacionado con la vida espiritual única de Jesucristo en unión hipostática. La influencia más poderosa en la historia proviene de los dones espirituales permanentes. Tú no puedes buscar los dones mayores si los dones mayores fueran temporales. Por lo tanto, los dones mayores no fueron temporales, sino los dones espirituales permanentes del periodo post-canon de la era de la Iglesia. Y por eso tenemos la continua oportunidad de exponernos a la palabra de Dios para entender todo este programa. 1 Corintios 3:1. 13:1. Si yo hablara con las lenguas del género humano
y de los ángeles, pero no tengo amor, virtud, he llegado a ser como un metal que resuena o un tímbalo que retiñe. Ningún ser humano aprendió jamás un lenguaje angélico. Nosotros no testificamos a los ángeles verbalmente. Esta es una suposición de Pablo, porque él está introduciendo un caso hipotético contra el sensacionalismo de los dones espirituales temporales. Esta es una hipótesis en función, utilizando circunstancias probables para explicar la importancia del amor-virtud como la fase única de la vida espiritual de la era de la Iglesia. La referencia a los lenguajes de ángeles es una hipótesis en función para asignar el verdadero valor de las lenguas como un don espiritual temporal, para enfatizar el hecho de que no tiene validez aparte de la vida espiritual del creyente. Lo más importante en nuestra existencia es nuestra vida espiritual, que fue comprada en la cruz, mientras nuestro Salvador exclamaba, Eloi, Eloi, lama sabachthani, porque todos nuestros pecados estaban siendo vaciados en Él, para que el programa divino estuviera disponible para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La referencia entonces a todos estos dones tiene que ver con el valor de los dones espirituales. Cuando tenemos un sentido personal de destino, este está ante todo relacionado con un amor personal por Dios. Y ese amor personal por Dios crece y crece y crece en la medida que nosotros inhalamos y exhalamos el punto de vista divino. Esto es amor en una llanura mucho más alta que el amor por otras personas. No tenemos derecho a un complejo de inferioridad, porque somos familia real de Dios en unión con Cristo. Hay dos áreas de felicidad de Dios: el compartir la felicidad de Dios y la ocupación con Cristo. Aquí es donde deberíamos estar. Si no estamos ahí, nos haremos miserables y nunca entenderemos que tenemos una responsabilidad. La gente no nos va a dar palmaditas en la espalda cuando avancemos a la madurez y recibamos bendición por asociación, pues esta será invisible para ellos y para nosotros. Es impacto invisible. Si ponemos nuestros ojos en las personas, estamos en nuestro camino hacia abajo espiritualmente. Aquí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda esta información, el que no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para que nosotros tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo y de crecer espiritualmente y de reunirnos el día de hoy para saborear este increíble, maravilloso banquete. Y por eso continuaremos en la próxima sesión. Gracias, Dios Padre,
por el privilegio que nos das cada 24 horas para estar funcionando como miembros del equipo. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.